Hola, bienvenidos al canal. Adivinen qué serie ya regresó. Exacto, la de Naruto Viaje en el Tiempo. Esta no es la teoría que iba a ser aún. Esta es la teoría que ya estaba, pero pues recién la actualizamos. Empezamos con este video. La caída parte 2. Sasuke vio desde las gradas como de pronto Naruto se quedó inmóvil. Neji estaba frente a él pero tampoco se movía. Pudo ver cómo se abría una herida en el pecho de Naruto y casi al mismo tiempo aparecía una en el pecho de Neji. Maldición, pensó Sasuke, no creí que fuera a atacar tan pronto. Mientras Neji se desplomaba, Sasuke saltó por encima de la baranda que separaba las gradas de la caída hacia el campo. Cayó al suelo embarrado por la lluvia con un movimiento torpe que le causó un dolor punzante en los pies. En cuanto se recuperó de la caída comenzó a correr hacia Naruto lo más rápido que sus piernas le permitían mientras sacaba la katana de su vaina. Vio que Naruto observaba desconcertado la herida que tenía en el pecho sin moverse en absoluto. Detrás de Naruto, las gotas de lluvia no llegaban al suelo del campo. Impactaban con algo que las desviaba de su camino. Así que ahí estás, maldita cosa, pensó Sasuke. Muévete, estúpido, le gritó Sasuke a Naruto con todo el aire que tenía en los pulmones. Dirigió chakra hacia la espada y esta empezó a brillar por la carga eléctrica que la rodeaba. Naruto se volteó y lo miró solo por medio segundo. Después sus ojos perdieron brillo y se desplomó justo al lado de Neji. Sasuke en ese momento notó que alguien gritaba desde las gradas. Sin bajar la velocidad de su carrera lanzó su espada hacia donde las gotas parecían chocar contra el aire. El arma voló en línea recta mientras parecía emitir el sonido de cientos de aves gritando a la vez. Finalmente se detuvo de golpe en pleno vuelo al impactar contra algo y quedó suspendida en el aire. Te vi, bastardo, pensó Sasuke. Centró su atención en el mango de la katana y justo allí apareció una diminuta esfera negra. Es muy pequeña, pero es todo lo que puedo hacer, pensó. Chibaku Tensei. La espada vibró mientras parecía estarse clavando en algo extremadamente duro. Las gotas que caían hacia el suelo de pronto cambiaron su dirección hacia la esfera negra. Sasuke sintió que su cuerpo era impulsado hacia adelante mientras corría por la fuerza de atracción. De pronto vio como la espada que flotaba en el aire se movía velozmente. Ahora, en lugar de ver el mango de la espada, veía todo su perfil. Eso le dijo Sasuke a aquella cosa que no era capaz de ver: yo soy tu oponente. La espada de pronto se movió hacia arriba y formando un arco se lanzó hacia Sasuke como si el aire mismo hubiera saltado hacia él. Cuando la espada estaba a 3 metros de él, Sasuke abrió su mano en dirección al suelo. Shinra Tensei. El impulso hizo que Sasuke saliera disparado en la dirección opuesta. Menos de un segundo después algo impactó fuertemente contra el lugar en el que Sasuke había estado, dejando profundos surcos en el suelo. La lluvia seguía dirigiéndose hacia la esfera negra, y ahora además, las rocas pequeñas se elevaban del suelo y salían disparadas hacia él. Poco a poco se iba formando una esfera de rocas que iba consumiendo a la espada. Sasuke cayó torpemente y luchó por recuperar una buena postura lo más rápido posible. Se paró justo a tiempo para ver que la espada con la esfera en crecimiento de rocas se dirigía nuevamente hacia él. Extendió 2 dedos delante de sí e inhaló profundamente. Katon, gran bola de fuego. Sasuke exhaló y una bola de fuego salió disparada hacia la espada, evaporando las gotas de lluvia en el camino. El fuego impactó de lleno en la espada, que quedó suspendida ahora en flamas junto con la esfera de piedras, que ahora parecía un pequeño sol arriba, gritó una voz desde el palco de los combatientes. Sasuke reaccionó por puro reflejo y se lanzó hacia adelante rotando por el piso. Nuevamente, donde antes estaba él, algo pesado impactó contra el suelo dejando un gran agujero de al menos medio metro de profundo y 4 metros de diámetro. Sasuke se impulsó con el brazo para volver a quedar parado y miró hacia el palco buscando quién había gritado. Hinata estaba parada y se agarraba fuertemente contra la baranda. Tenía el Rakugan activado y estaba a punto de volver a gritar. Derecha, gritó Hinata. Sasuke saltó hacia atrás y pudo sentir como un gran objeto envía el aire frente a él mientras seguía de lado. Vio como en el suelo frente a él iban apareciendo marcas que debían ser las huellas de aquel cazador. Siguiendo las huellas de su vista alcanzó a ver a Naruto tendido en el suelo. Las huellas se cortaban a 2 metros de su cuerpo.
Detrás de él escuchó como Hinata saltaba al campo y al mismo tiempo la lluvia se intensificó aún más. El viento soplaba tan fuerte que formaba un torbellino que tenía su centro en el medio del campo de batalla. La lluvia caía en diagonal acompañando al viento. Desde el campo apenas podía alcanzar a ver la silueta de la tribuna. Sasuke se giró y miró a Hinata que acababa de llegar al suelo. ¿Puedes verlo?, preguntó a Hinata. Ese estuvo a punto de contestar Hinata cuando esa cosa saltó hacia Sasuke. Cuidado. Sasuke intentó girarse pero no llegó a tiempo. Sintió como si algún objeto invisible del grosor del tronco de un árbol lo golpeara con fuerza en el hombro. Salió disparado hacia uno de los muros limítrofes del campo e impactó con fuerza, resquebrajado el muro por la fuerza del impacto. El sabor metálico y caliente de la sangre le llenó la boca. ¿Puede verlo?, pensó Sasuke ignorando el dolor que se le extendía desde el hombro hacia el resto del cuerpo. Después de todo este tiempo, ella puede verlos. Se separó de la pared lentamente. Apenas podía mover su único brazo. Observó el suelo y la lluvia en el lugar donde recién estaba. Las marcas avanzaban lentamente hacia Hinata. Mierda, pensó Sasuke. Gritó Sasuke, sigo aquí, maldita cosa transparente. Las marcas en el suelo se detuvieron y comenzaron a avanzar hacia Sasuke, cada vez más rápido. Hinata se había quedado petrificada al ver a aquella cosa acercarse hacia él. El cuerpo de aquella cosa era esférico y de al menos 3 metros de diámetro. Del cuerpo salían 4 patas gruesas como troncos. Cada una de las patas tenía una sola articulación y terminaba en punta, como una lanza. Avanzaba como una araña gigante de 4 patas. Solo que no tenía ningún ojo, no parecía tener cabeza tampoco. Solo cuerpo y patas. Pero aún así podía sentir el peso de la mirada de aquella cosa sobre sus ojos. Intentó moverse pero su cuerpo no reaccionaba en absoluto. En cuanto aquella cosa había centrado su atención en ella, empezó a sentir un zumbido en los oídos y un dolor de cabeza que parecía haber salido de la nada iba creciendo con cada paso que eso daba hacia él. Entonces escuchó al anciano gritarle. Intentaba llamar la atención de esa criatura. En cuanto la araña se giró y empezó a avanzar hacia el anciano, el dolor de cabeza se hizo menos intenso y su cuerpo volvió a responder. Entonces, sin pensar, corrió con todas sus fuerzas hacia Naruto mientras llamaba a gritos a los ninjas. Los chakra de Naruto y Neji se debilitaban rápidamente y circulaban de manera extraña y caótica. A pesar de sus gritos de auxilio, nadie respondía. El Byakugan debería permitirle ver a todos en la tribuna sin ningún problema a pesar de la lluvia intensa. Pero eso no ocurría, su visión se volvía borrosa poco antes de alcanzar la altura de las tribunas. Sin embargo, antes de saltar hacia el campo, ella pudo ver como todo el mundo parecía desconcertado. Nadie había reaccionado en absoluto a que esa araña gigante atacará a Naruto y Neji. Cuando llegó junto a Naruto y lo vio de cerca, tuvo que retener otro grito con todo el poder de voluntad del que era capaz. Tenía un agujero que lo atravesaba de lado a lado por el que brotaba una gran cantidad de sangre formando un charco alrededor de él. Neji también tenía una herida, pero no era tan grande. Aún así, el chakra de Neji estaba a punto de dejar de circular por completo. No puedo hacer nada, pensó Hinata. Se arrancó ambas mangas de la campera y presionó con ella en las heridas de ambos con fuerza. La tela pronto empezó a teñirse de un rojo escarlata y húmedo. Tomó aire para volver a gritar por ayuda cuando el anciano cayó junto a ella después de ser golpeado por la cosa. Hinata no necesitó desviar la vista de Naruto y Neji para ver al anciano y al mismo tiempo a la araña gigante que se aproximaba a toda velocidad desde el otro lado del campo. Sasuke cayó pesadamente junto a los cuerpos de Naruto y Neji después del gran golpe que acababa de recibir. Cuando era joven, podía luchar con 3 de aquellas cosas sin verlas al mismo tiempo. Ahora solo una era suficiente como para vencerlo. Nada de todo lo que había sucedido hasta ese momento iba a servir si morían él y Naruto allí. Se levantó apoyando su peso en ambas piernas temblorosas. Su brazo ya casi no respondía, estaba quebrado al menos en 4 puntos diferentes y por el dolor que sentía en el costado derecho también tenía quebradas algunas costillas donde no había un brazo que las protegiera. Tomó un pequeño frasco de su bolso que contenía una pequeña pastilla blanca y se lo tendió a Hinata. Ella vio el gesto y no pareció entender lo que quería. Sasuke abrió la boca y escupió sangre junto con un trozo de diente. Ponle la pastilla a Naruto en la boca, haz que la trague, dijo Sasuke. Hinata estuvo a punto de contestar cuando él la interrumpió rápido. No puedo soltar la herida de Neji. Sasuke dejó caer el tarro junto a Hinata y saltó hacia un costado justo a tiempo para esquivar al cazador. Tienes que hacerlo o morirán los dos.
Gritó Sasuke justo antes de que el cazador volviera a asestarle un golpe directo y lo lanzara volando hasta el lado opuesto del campo y se incrustara contra la pared de cemento por la fuerza del golpe. El cazador volvió a centrar su atención en Hinata y dio un paso hacia ella cuando la voz de Sasuke cansada y quebrada llenó el lugar. Hey, estúpido cazador, aún respiro, ven aquí y termina tu trabajo, imbécil. Hinata observó el tarro tirado en el suelo al mismo tiempo que observaba sus manos presionando las heridas con la tela que estaba ya totalmente roja. Si soltaba a uno moriría sin remedio. Sus manos temblaban y era incapaz de pensar con claridad en nada. No entendía cómo todo podía haberse torcido hasta llegar a esa situación en menos de 5 minutos. Pero pasara lo que pasara no podía permitir que Naruto muriera. No lo podía permitir por nada del mundo y aquella cosa volvía a dirigirse hacia ella, aquel cazador, eso había dicho el anciano. Todo parecía un sueño y la voz del anciano sonaba extrañamente familiar. Sasuke se desprendió del muro con dificultad. Sus piernas ya no reaccionaban, su brazo era ahora totalmente inútil. Cayó de rodillas agotado. Con el único ojo que le quedaba pudo ver cómo alrededor de Hinata aparecían nuevas marcas en el suelo. Sintió que la lluvia se hacía aún más fuerte y la vio impactar ya no contra un objeto que no veía sino contra 6. Había 6 cazadores rodeando a Hinata. Ella vio aparecer otras 5 cosas como la primera de la nada. No las había visto llegar, pero ahora la rodeaban. Cerró los ojos con fuerza esperando que desaparecieran. Que todo desapareciera, deseaba con todas sus fuerzas que todo lo que había pasado fuera solo un sueño. Deseó despertar en su cama y que Naruto estuviera bien. Que aquel líquido caliente y espeso que sentía en las manos no fuera la sangre de Naruto. Cuando abrió los ojos ya no tenía activado el Byakugan, ya no podía ver a aquellas cosas que la rodeaban. Las podía sentir, así como alguien siente la presencia de un animal peligroso cerca, sabía que estaban allí, pero no podía verlas. Sus ojos se anegaron de lágrimas y su vista se volvió borrosa. Escuchó el chapoteo junto a ella que producía uno de los pasos del cazador y justo después un graznido. Sacudió la cabeza para aclarar su visión sin dejar de presionar las heridas. Había un cuervo posado en la cabeza de Naruto que la observaba atentamente. El cuervo tenía el Sharingan. Medio segundo después una enorme bola de fuego pasó por encima de su cabeza e impactó directamente con el cazador más cercano a él. Entonces vio como una joven de cabello largo y negro cayó junto a ella, entre sus pies estaba el frasco con la pastilla que el anciano le había dado para Naruto. Desde los pies de la joven empezó a extenderse hacia ella una ola de frío, el barro alrededor se empezaba a congelar. De pronto un sujeto con una espada gigantesca cargada al hombro aterrizó en el campo. Veo que llegamos justo a tiempo, dijo Zabuza. La caída parte 3. La bola de fuego surcó el aire evaporando todas las gotas de lluvia que se atravesaban en su camino, iba dejando un rastro de vapor en su camino a medida que las gotas desaparecían. Impactó de lleno contra la criatura que estaba más cerca de Hinata. A pesar de ello, el fuego no se expandió luego de impactar, solo se desvaneció tan rápido como había surgido, como si las llamas fueran absorbidas por la nada misma. Entonces, ante la vista atónita de Hinata, Itachi aterrizó en el campo. Ella no lo reconoció en absoluto, lo único que vio fue que este ninja recién llegado tenía el Sharingan, al igual que el cuervo, que ahora sacudía las alas para despejarlas de las gotas de lluvia. El cuervo se sacudió una última vez y alzó el vuelo abandonando la cabeza de Naruto y fue a posarse en el hombro del recién llegado. Son 6, dijo Zabuza, son invisibles. Puedo detectarlos gracias a la lluvia. Bien, contestó Itachi. ¿De qué aldea son? Y una mierda que son de una aldea, dijo Zabuza, esas cosas no son ni siquiera humanas. De acuerdo, entonces no sabemos lo que enfrentamos, posiblemente sean una invocación. Hay que buscar al usuario. Entonces centró su atención en la niña arrodillada junto a los 2 cuerpos inertes, ella apretaba fuertemente la herida de uno de ellos. ¿Estás bien, niña? Sí, pero de inmediato bajó la vista hacia los cuerpos de Neji y Naruto. Necesitan atención médica de inmediato. La pastilla, gritó Sasuke desde el lado opuesto del campo mientras tosía sangre. Denle la pastilla a Naruto. Aku bajó la mirada y se encontró con que entre sus pies había un pequeño frasco transparente, con una solitaria pastilla dentro de él. Se agachó y la recogió sin bajar la guardia porque sabía que serían rodeados por aquellas cosas. Entonces miró a Zabuza. Él asintió y Aku intentó dar un paso hacia Hinata, pero antes de poder acercarse siquiera un poco le llegó al mismo tiempo la voz de Itachi y Zabuza. Retrocede. Algo que Aku no pudo ver impactó contra él con gran fuerza y velocidad. Pudo sentir como la fuerza del impacto lo hacía despegar del suelo y salir disparado hacia atrás. El dolor fue inmediato
inmediato, el golpe lo había alcanzado de lleno y de frente, podía sentir como sus costillas cedían bajo el peso del impacto. Zabuza desapareció de donde estaba parado y volvió a aparecer donde Aku recibió el golpe blandiendo su gran espada como si no pesara nada. La espada surcó el aire como un borrón gris, pero no impactó contra nada, solo cortó el aire hasta dar contra el suelo. El cazador ya se había movido de ese lugar. El maldito es rápido, maldijo Zabuza. Entonces vio el suelo y se encontró con lo que un segundo antes Aku tenía en la mano, el frasco con la pastilla. Por esto atacaron a Aku primero, pensó Zabuza, si no quieren que le demos la pastilla al niño, es justo eso lo que vamos a hacer. Se agachó rápidamente para tomar el frasco y gracias a la lluvia pudo percibir como los otros dos se lanzaban a la vez hacia él. En lugar de evitar el ataque, tomó su espada en cuanto sintió el movimiento y la blandió hacia sus atacantes. Interpuso la gran arma entre él y los cazadores para que el golpe impactara contra ella. Lo que por un momento lo dejó anonadado fue que la espada, en lugar de resistir el golpe, se quebrara ante la fuerza del impacto como si fuera de cristal. Aún así, cumplió su cometido, amortiguó lo suficiente para que el ataque del cazador no resultara fatal. Aún así, Zabuza salió disparado hacia atrás y cayó pesadamente junto a Aku que ya intentaba, sin éxito y con un rostro cruzado por el dolor, ponerse en pie. Sintió sus brazos adormecidos por la fuerza del impacto y lo primero que notó fue que, al igual que su compañero, el golpe le hizo soltar el frasco. Y ahora los cazadores volvían a rodearlo pero ya no atacaban. Él había perdido el interés para esas criaturas al no tener el dichoso frasco en las manos. Hinata seguía presionando la herida firmemente sin apartar la vista de aquello que el anciano le había dicho que le dé a Naruto. No lograba entender en qué podía una pequeña pastilla ayudar con una herida como aquella. Pero no tenía ninguna otra opción, los ninjas médicos no reaccionaban en absoluto. Soltó un poco la presión que aplicaba sobre la herida para tomar las pastillas que estaban a un par de metros de ella, pero de inmediato sintió como la sangre volvía a emanar y volvió a presionar con todas sus fuerzas. Tú sigue con eso, niña, dijo una voz por encima de ella, era Itachi, que ahora se encontraba al lado y miraba el pequeño frasco. Yo me encargaré de la pastilla. Los cazadores comenzaron a acercarse a Itachi y Hinata nuevamente. Con cada paso que daban los cazadores hacia ellos, la sensación de peligro inminente crecía. Itachi concentró chakra en los ojos y de inmediato sintió como los tres tomoes de sus ojos empezaron a cambiar de forma y fusionarse. Cuando la forma de tres puntas estaba a punto de terminar de formarse, Itachi volvió a ver a Shisui saltando del acantilado, a sus padres arrodillados esperando sentir el filo de su espada, a Sasuke llorando y viéndolo cada vez con más odio. Siempre era aquello mismo lo que veía mientras sus ojos cambiaban. Siempre dolía recordar todo eso, pero cada vez que lo recordaba dolía menos, lo que de cierta manera, era peor. Los recuerdos se esfumaron y ahora el mundo revelaba todos sus movimientos ante él, aunque se veía más borroso, el cambio estaba listo. Mangekyō Sharingan. Tan pronto como el Mangekyō se activó, Itachi dirigió su vista hacia el lugar donde la lluvia se desviaba al impacto con aquello que los ojos no dejaban ver, revelando que uno de los cazadores estaba allí. Se centró en la técnica que ahora jamás lograría transmitir a Sasuke. Amaterasu. Las llamas negras de pronto surgieron en una roca justo detrás de donde se adivinaba la silueta de uno de los cazadores. A pesar de estar quemando una roca y la lluvia, la llama crepitaba como si el ambiente fuera propicio para ella, ignoraba la lluvia y el viento que intentaba apagarla. Al parecer las llamas los atravesaran mientras sea incapaz de verlos, pensó Itachi. Antes de que pudiera pensar en algo más, tres de las siluetas dibujadas por la lluvia saltaron hacia él, la niña y los dos cuerpos inertes que residían cerca de él. No podía esquivarlos sin dejar a los niños descubiertos ante el ataque, así que, sin más opciones, el Susanoo apareció rápidamente cubriéndolos a los cuatro, así como también llegó a formarse el escudo rojizo que portaba el Susanoo. Los cazadores impactaron de lleno contra el escudo. Antes de que estos se apartaran, la espada de Totsuka se formó, una espada capaz de sellar en un genjutsu eterno aquello que atravesara. Itachi la blandió, pero los cazadores ya se habían apartado de su trayectoria. La espada surcó el aire sin impactar con nada más allá de gotas y aire. Los cazadores retrocedieron tras el impacto, y por tan solo un segundo Itachi pensó que quizás se retirarían. Justo antes de que el pensamiento llegara a transformarse en un atisbo
poco de esperanza, las siluetas se abalanzaron nuevamente, esta vez a mayor velocidad. Aku llegó a levantarse torpemente lo suficiente para ver cómo el Susanoo se formaba y detenía la primera embestida. Zabuza le había hablado del Susanoo, pero ver uno por primera vez en persona no resultaba menos impresionante. Parecía emitir una luz rojiza de todo su cuerpo semi-transparente que iluminaba el espacio que lo rodeaba, casi tenía el mismo color que el sol del ocaso. Pudo ver en el interior a los dos cuerpos de los niños y a la niña que presionaba desesperadamente las heridas de ambos. Intentó levantarse del todo y ponerse en pie para ayudar en el combate, pero el dolor en sus costillas hizo que el mundo temblara y pudo sentir como poco a poco iba perdiendo la conciencia. Vio a Zabuza a no muchos pasos de él sosteniendo el mango de su espada quebrada en la mano. Los restos de la espada estaban esparcidos a su alrededor. De pronto sintió pasos lentos que avanzaban ya muy cerca de él al lado contrario de donde estaba Zabuza. Se volteó para ver si era otro enemigo. En lugar de ello, vio al anciano Rendeate caminar lentamente hacia Itachi. Las piernas del anciano parecían luchar contra ellas mismas a cada paso que daban y el único brazo que ese sujeto tenía pendía, como muerto, amacándose adelante y atrás con cada paso, estaba totalmente cubierto de sangre. Se podía notar el dolor y esfuerzo que le tomaba hacer cada movimiento. Aún así, el anciano avanzaba como empujado por manos invisibles. Entonces el viejo habló, lo que dijo fue lo último que Aku escuchó antes de perder la conciencia. Si lo perdemos, perdemos toda esperanza de volver, de que ellas vuelvan, dijo Sasuke. Su vista estaba clavada en Naruto, no notó que Aku lo observaba, ni el Susanoo. Su vista iba y venía entre Naruto y el frasco con una sola pastilla. Itachi lo escuchó, había algo poderosamente familiar en su voz. Vio al anciano desplomarse tras dar un paso más justo cuando la nueva embestida de los cazadores chocaba con el espejo de Yatta. Quería confiar en que el escudo que era considerado un tesoro sagrado resistiera, pero tras ese impacto supo que no lo haría por mucho más tiempo. La vibración del último choque se transmitió a lo largo de todo el Susanoo e incluso llegó al suelo, la sintió al mismo tiempo por todo su cuerpo y en la tierra que lo rodeaba. Volvió a blandir la espada del Susanoo aunque sin esperar impactar contra nada y así fue. Los cazadores volvían a alejarse, preparaban la siguiente embestida, la última. Bajó su mirada hasta donde pudo ver que la vista del anciano se dirigía. El frasco estaba allí, tan solo a 10, quizá 15 centímetros de sus pies. No lo tuvo que pensar siquiera medio segundo. Ten dijo a Hinata que levantó la cabeza para ver cómo Itachi pateaba el frasco hacia ella. No lo quiso hacer, pero el reflejo fue más fuerte que ella. Levantó ambas manos soltando las vendas improvisadas con las que hacía presión y atrapó el frasco en vuelo. Antes de siquiera saber por qué lo hacía, lo destapó y arrojó el contenido en su mano. La solitaria pastilla quedó justo en medio de la palma de Hinata. El resplandor rojizo del Susanoo, combinado con la sangre de Naruto y Neji en sus manos le confirió un surrealista tono rojo, casi bordó a su piel. Sin embargo la pastilla blanca, impoluta, en su mano parecía brillar como una estrella de tan blanca que era. Antes de que pudiera siquiera considerarlo su cuerpo se movió por sí solo e introdujo la pastilla en la boca de Naruto. Es como si mi cuerpo ya lo hubiera hecho 1.000.000 de veces, pensó desconcertada. Naruto entonces tragó y de inmediato abrió los ojos. Lo primero que pensó Hinata fue que los ojos azules de Naruto ahora tenían el color de la sangre que los rodeaba, pero no era eso, estaba cambiando. Primero eran rojos, rápidamente se tornaban naranjas, después celestes, verdes, negros y lo último color que vio fue blanco. Entonces Naruto cerró los ojos y los volvió a abrir, ahora eran naranjas y sus pupilas formaban cruces. Los cazadores volvieron a embestir, esta vez con más fuerza y el espejo de Yatta estalló como si fuera un espejo de vidrio intentando detener el avance de una locomotora. Junto con el espejo, el Susanoo se desvaneció y los cazadores impactaron con el suelo causando un gran ruido de impacto y alzando una nube de polvo, que tan pronto que había surgido se disipó a causa del viento. Naruto, Hinata, Itachi e incluso Neji aparecieron junto a Zabuza y los cuerpos de Aku y Sasuke. Lo primero que impactó a Hinata no fue ver que Naruto estaba totalmente rodeado por lo que parecía ser fuego amarillo, ni el gran poder inconmensurable que se desprendía de él, sino ver que la herida que lo atravesaba de lado a lado se curaba a una velocidad de vértigo. No sé qué está pasando, pero me alegra que estés bien, dijo Naruto a Hinata y luego observó a los demás. No sé cómo nos movimos tan rápido, dijo Itachi, pero no es momento de hablar, aquellas cosas siguen allí. Como llamados por las palabras de Itachi, 3 cazadores se lanzaron a toda velocidad hacia Naruto y los demás.
Pero antes de que siquiera se acercaran, tres enormes brazos amarillos surgieron de la espalda de Naruto y cada uno detuvo a uno de los cazadores. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para causar una ráfaga de viento que por un momento cambió la dirección de la lluvia. Naruto se volteó y observó que si bien no podía ver lo que sujetaba, podía sentirlos, casi podía escuchar la vibración que emitían. No son de este mundo, pensó, no podía estarlo, pero aún así estaba seguro de que estaba totalmente acertado. No eran de ese mundo, ni de ningún otro. Listo.